de tener junto a mí, pero en la distancia, a través de videollamada, como está de moda en estos tiempos, a Manuel Marrero. Él es diputado actualmente del Grupo Parlamentario Podemos en el Parlamento de Canarias. Yo trabajo en el Parlamento porque trabajo en el equipo del Comisionado de Transparencia de Canarias. Entonces nos hemos cruzado por el Parlamento, pero yo no sabía que tú tenías, o usted, no sé si prefiere que le usted. Tú. Pues muy bien. Siempre me gusta más la cercanía del tú, que no quiere decir que sea menos respeto, obviamente. Pues comentaba que nos hemos cruzado y no sabía yo que habías estado tan unido a Tejina como ahora comentaremos. Aparte de ser actualmente diputado en el Parlamento de Canarias, Manuel, aquí lo conocen en Tejina como Manolo, los que han podido disfrutar de su profesionalidad siendo profesor y maestro, porque fue maestro del Princesa Tejina, yo también fui al Princesa, pero creo que soy de una generación más joven y ya él no estaba. Todas las generaciones mayores, incluso miembros de nuestra asociación solidaria, pudieron disfrutarlo como maestro. Cuéntanos un poquito de esos años, esa época que viviste aquí en Tejina, en el Princesa Tejina, como maestro. Bien, buenas tardes. Llámame Manolo de aquí en adelante, que es además como me conocen los amigos y ustedes son también mis amigos y la gente de Tejina, por supuesto. Yo llegué a Tejina en septiembre del 78. Había sido un año en que había habido una riada, recuerdo, el barranco de Milán y Bajamar y todo eso se inundó. Y recuerdo que aquello impresionó mucho a los chicos y chicas, que en todas las cosas que escribían, etcétera, siempre hablaban de aquella riada. Fue en el año 78 y allí permanecí hasta el año 2000. Es decir, estuve 22 años ininterrumpidos y hubiera acabado allí mi tiempo laboral, que me quedaban aún pues unos 10, 12 años, pero las circunstancias de la adscripción del profesorado, etcétera, pues hiciera, yo siempre había trabajado en lo que era la segunda etapa, sexto, séptimo, octavo de GBI, después en lo que fue primero y segundo de la ESO, ¿no? Trabajé durante todo ese tiempo con chicos y chicas adolescentes de Tejina, de los cuales tengo pues un magnífico recuerdo. Allí trabajamos mucho en equipo. El colegio de Tejina, el Princesa Tejina, en todos aquellos tiempos fue visto desde la perspectiva de la distancia, y para que lo sepan también los tejineros y tejineras, fue un referente a nivel insular y canario en materia pedagógica, en un montón de cosas, es decir, en un montón de cosas, porque estábamos un equipo de gente que trabajábamos conjuntamente, unas familias que yo siempre las recuerdo en el sentido de una gente muy preocupada por sus hijos e hijas, es decir, cuando llegaba cada principio de curso, todos los chicos y chicas, las familias se esforzaban por, antes era la cuestión de que tuvieran todos el material escolar y todos los medios que cualquier otra cosa, y unos cursos de chicos y chicas, pues muy generosos, muy educados, muy respetuosos, responsables, etcétera. No tengo sino gratos recuerdos de todos aquellos 22 años que estuve en Tejina. Impulsamos proyectos como un proyecto de educación ambiental, que hoy sería puntero en la educación, que se llamaba Proyecto de Educación Ambiental Barranco de Milán, con el cual todo el colegio salíamos fuera, desde infantil de 3 años hasta octavo, yo creo que era octavo todavía, sí, era octavo, pues salíamos al barranco al lado, bajábamos por la fuente de Milán, recorríamos el barranco, visitábamos pues algunos restos aborígenes que hay por la zona. En otro momento hacíamos películas, hacíamos cine, hicimos mucho cine en ese barranco y en el colegio, con un proyecto que también tuvimos que fue el de imagen, bueno, fue un proyecto de iniciación a la enseñanza de la imagen, se llamaba el proyecto, y trabajamos el cómic, la publicidad, la fotonovela, la fotografía, el vídeo, el cineforum, el teatro, es decir, y luego tuvimos otro proyecto que también se hizo financiado con fondos, con una rifa que hicimos entre los padres y madres y demás, porque en ese momento pues
la administración no se preocupaba demasiado de los centros tampoco para estos fines, ¿no? Y compramos una emisora escolar, que me acuerdo que aproveché yo un viaje al país valenciano y ya la tenía buscada, me fui a Requena, por allí, un barrio de la zona, y me traje aquella emisora modestita de 4 vatios, era, que emitíamos en 106.5 programas y dedicábamos los lunes a trabajar en la radio todo el día, y allí pasaron todos los alumnos de aquel momento, y los martes a trabajar en los 2 laboratorios de fotografía que también montamos en el colegio, 2 laboratorios fotográficos, y hacer vídeos, hacer fotonovelas, hacer cuestiones de todo tipo. Es decir que yo creo que el Colegio Princesa Tejina, del cual guardo unos gratísimos recuerdos, pues ahora precisamente tengo un libro pendiente de publicar de una investigación que hicimos, una promoción de alumnos a finales de los 80, y aprovechando precisamente un tiempo de estos como la Navidad, pues encuestaron a sus abuelos, a sus abuelas, a sus personas mayores de la familia y vecinos, y los encuestaron para recoger información etnográfica, es decir, averiguaron refranes, averiguaron rezos, averiguaron cuestión gastronómica. Es decir, tengo ahí, lo tengo pasado y preparado para ver si lo edito, no sé, a ver si a lo largo del 2021 ve la luz, que muchas de esa gente, de los informantes, desgraciadamente yo creo que la mayoría han desaparecido ya, muchos de ellos, porque era gente de 70, 80 años en aquellos momentos, y de eso hace ya mucho tiempo, ¿no? Y están todos allí en el libro recogidos, los informantes, los que recogieron la información, y todo por capítulos. Tiene su prólogo escrito por Manuel García Pereira, por Manuel Pereira, ¿no? Manolo Pereira, y completo, ¿no? Y hasta cierto punto pues fue el trabajo en equipo de mucha gente en el centro y tal. O sea que yo de Tejina y de su gente pues tengo muy gratos recuerdos. La verdad que estoy asombrada al escucharte por todas esas cosas que se hicieron en esa época, que, bueno, que hoy en día ya son oficios, son profesiones, y como es la fotografía, todo el mundo de la fotografía, del audiovisual, de la radio. Y es una pena, por ejemplo, yo no puedo disfrutar en mi generación en el Princesa. Perdió ya esa radio, esa entrevista, o sea, perdona, me están haciendo señas. Perdió un poco esa, no sé si por el cambio ya de profesor, de maestro, que a lo mejor no tenían esas inquietudes, No, y perdieron esos proyectos a lo mejor. los tiempos son distintos, Sí. o sea, cada tiempo tiene sus circunstancias, y yo creo que el Colegio Princesa Tejina ha seguido siendo como el San Bartolomé también, es decir, eran los 2 colegios de Tejina, donde las promociones de gente que salieron ahí, también ahí tiene que ver mucho la responsabilidad de los chicos y chicas y de las familias, ¿no? Con lo que sea el labrarse el futuro y el orientarse desde pequeño, y la gente que estamos en los centros educativos cooperamos, servimos de empuje, de ilusionarlos, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que con algunos chicos y chicas, cuando se marchaban después al instituto, luego recurrían en alguna ocasión a mí porque querían hacer una película, o porque querían trabajar en alguna cuestión de teatro, en alguna cosa, ¿no? Y de hecho, pues bueno, con algunos he seguido manteniendo contacto, no con todos, ¿no? Pero de vez en cuando pues me encuentra alguno por ahí y todavía me reconoce, porque yo físicamente pues ya en aquel momento empecé a tener canas, empecé a perder pelo, y la barba la tenía desde entonces, con lo cual más o menos soy reconocible, aunque ya con mis 71 años, en esa época era un pibito de 20 y poco. Que recuerdo siempre un día que estábamos trabajando la descripción en clase. Yo daba sociales, daba lengua, llegué a dar francés, tecnología, plástica, en fin, hasta educación física algún año, le eché algunas horas. Entonces, pero fundamentalmente sociales y lenguas lo que yo trabajé más en el colegio. Y recuerdo una vez que les dije que bueno, estábamos trabajando las técnicas de la descripción. Yo les había dado algunos rudimentos para que supieran cómo describir a personas y demás, y entonces les dije que me describieran a mí, osado de mí el decírselo, ¿no? Pero en fin, y entonces una de las chicas me describe y me dice, ella tendría entonces 12 años y yo tendría 24 o 25, no sé,
Dice, mi maestro es una persona mayor, pero aún sube las escaleras de 3 en 3 y juega al fútbol con nosotras. Bueno, yo me traumaticé porque yo nunca había considerado que con 24 años fuera una persona mayor, pero claro, estuve una semana asumiendo la descripción. Desde esos 24 años en los que ya para tus alumnos, alumnas, eras mayor, hasta ahora ha habido un curtido paso como maestro, además con unas inquietudes de formar a tu alumnado en fotografía, en arte, en cultura, que es muy importante hoy en día y siempre. Eh, yo creo que todos nuestros oyentes, nuestros espectadores que han podido disfrutar de ti, de tus clases, están en modo nostalgia ahora mismo. Yo estoy encantada de escucharte y creo que me hubiera encantado poder ser tu alumna. Y espero que esa investigación que me comentabas que tienes pendiente de publicar salga a la luz pronto y estaremos muy pendientes para poder compartirla con todos los tejineros y tejineras desde los medios que tiene la Asociación Solidaria de Corazón. Este tercer Radio Maratón Solidario, pues la causa es benéfica, obviamente, es para los objetivos que tiene la asociación, que es ayudar en concreto a los niños talibés en Senegal. Hemos hablado durante toda la jornada de lo importante que es concienciar, educar desde la base en igualdad, en empatía, en tolerancia, en respeto a las personas y en la diversidad y al final en la igualdad también, ¿no? Todos somos personas, todos somos seres humanos y somos más iguales de lo que pensamos. Ahora tú en tu profesión, en tus años de carrera, pudiste educar y ayudar más bien en la educación de muchos alumnos y alumnas de diferentes edades. Y ahora tu labor es dentro de la política, que es desde donde se puede también cambiar un poco las cosas o hacer iniciativas como proyectos de ley y bueno, reflejar lo que la sociedad quiere ver en su sociedad actual, en una democracia como la que tenemos. Tienes voz en el Parlamento de Canarias y me consta que estás muy preocupado por la situación de las personas con vulnerabilidad, en situación de riesgo de exclusión social, con los inmigrantes. Hemos oído vídeos tuyos de discursos en el Parlamento. Cuéntanos un poquito tu sentir acerca de lo que está ocurriendo ahora en Canarias, de la actualidad, de las circunstancias que estamos viviendo. Están llegando muchísimas pateras de personas inmigrantes de la costa de África y también estamos viendo muchísimo racismo, muchísima aporofobia y xenofobia. Cuéntanos tu sentir y cómo desde el Parlamento se pueden intentar cambiar las cosas. ¿Qué iniciativas hay ya en marcha? Sí, mira, vamos a ver, yo en mi etapa última profesional, entre otras cosas, también me dediqué a trabajar con la gente de la Red Canaria de Escuelas Solidarias y durante ese tiempo, pues la gente nuestra aquí en Canarias, pues tenía proyectos y los sigue manteniendo algunos de ellos, sobre todo con Senegal en estos momentos, pero los tuvo también con Tinduf, con los campamentos de refugiados en Tinduf. Ha tenido nuestra gente de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, con lo cual son profes de primaria, secundaria y de infantil, son alumnos y alumnas de todos esos niveles que han mantenido durante este tiempo pues la llamita encendida de la solidaridad, el contacto entre culturas y ha trabajado conjuntamente pues con chicos y chicas de Haití, por ejemplo, con gente de Cabo Verde, con gente de los campamentos de Tindú, con Senegal de manera especial. Con Senegal mantenemos una especial relación y también con campamentos de refugiados en el Mediterráneo, en la zona de Lesbos, con la gente de Siria, etcétera. Es decir que la labor de solidaridad internacional a nivel profesional también la hemos mantenido y la sigue manteniendo un grupo de gente que está en torno a la Red Educativa Sin Fronteras y a la Red Canaria de Escuelas Solidarias.
Y concretamente con Senegal hemos tenido bastante contacto, trayendo profes y alumnos para acá y yendo de aquí para allá, alumnos y profes, y manteniendo proyectos y demás. Y en mi etapa última, ya estoy jubilado, me jubilé a los 62 años y tengo 71. Yo ya tendría que estar a lo mejor dedicado a otras cosas, no sé, pero la gente, los compañeros y compañeras de Podemos, que fue un proyecto que en mi madurez ahora cuando apareció, pues me pareció que era un proyecto interesante y que compartía las ideas que yo había compartido durante gran parte de mi vida, pues me reclamaron un poco para que trabajara con ellos. Entonces, he participado en el Parlamento 17 meses de la pasada legislatura en sustitución de una compañera y me pidieron que me planteara el presentarme para esta legislatura y he salido diputado por la isla de Tenerife. Entonces, de los 4 diputados que tenemos en el grupo, yo soy el portavoz actualmente y, entre otras cosas, pues las diversas responsabilidades que uno tiene, pero uno vive y de alguna manera pues defiende como valores en la vida, uno de ellos la solidaridad. Y los países que tenemos a nuestro alrededor son países de extrema pobreza, son países con un crecimiento demográfico tremendo, con una juventud, pues los que pueden ir a las escuelas y demás bien capacitada, pero que no tienen expectativas vitales ninguna en esos lugares. Y además son diferentes, porque no es lo mismo ser de la República de Mali envuelta en una guerra, que ser de Burkina Faso, o que ser de Guinea-Bissau, o que ser de Senegal, ¿no? O de la gente que está en los campamentos de Tindú. Cada uno tiene unas circunstancias absolutamente diferentes y unos pueden ser movidos a moverse del lugar por motivaciones políticas, incluso de persecución y de falta de libertades, otros pueden ser motivados por el cambio climático que está produciendo migrantes climáticos en los últimos años y lo seguirá produciendo de manera mucho mayor en los próximos si no se pone remedio, y creo que estamos llegando tarde. Y después la inmensa mayoría son por pobreza y por falta de, son migrantes económicos por pobreza y por falta de expectativas en sus países. Y cuando se atreven a meterse en unos cayucos o en unas pateras y cruzar uno de las travesías más peligrosas del mundo, para poder llegar al primer territorio europeo, que son las Islas Canarias, que es la frontera sur de Europa en el Atlántico medio, pues se juegan la vida. Este año, por ejemplo, se calcula que se hayan perdido entre 500 y 600 personas, hayan muerto en las aguas queriendo atravesar, de las casi ya 20.000 que prácticamente han llegado a Canarias en estos meses. No habíamos vivido un repunte tan grande desde el año 2006 y aquí hay varios problemas que han fallado. Por ejemplo, la cooperación al desarrollo desde los países ricos de la Unión Europea, de España entre ellos, hacia esos países. Si tú favoreces cooperación al desarrollo, generas cierta riqueza en esos lugares para que la gente tenga expectativas y no se tenga que jugar la vida lanzándose al mar para llegar a Europa, pues estás, por un lado, salvando vidas, pero por otro lado también favoreciendo las relaciones pacíficas y constructivas entre los países. Esa es una cuestión fundamental. Pero ha fallado, porque en 2006 se empezaron a hacer una serie de convenios con los demás países y en 2013 prácticamente llegaron 100 y pico personas nada más en Canarias en todo el año, no llegó a 200 personas. Sin embargo, ¿por qué ahora en estos momentos ha llegado? Pues porque se ha dejado la cooperación al desarrollo, porque los convenios bilaterales entre los países han desaparecido, porque con motivo de la COVID se ha cerrado la frontera de todos los países, pero en especial lo que significa el norte de África está más complicado y ha resultado pues relativamente más favorable, dado la inmensidad de la costa africana que tenemos enfrente, el continental, para poder salir, cosa de la que se aprovechan determinadas mafias y que se está jugando la vida de esta gente. Yo creo que estamos hablando esencialmente de una cuestión que son derechos humanos. Y yo lo he enfocado siempre desde esa perspectiva, porque creo que desde esa perspectiva tiene que ser el que es una vergüenza que en el muelle de Arguineguín, para un muelle que estaba para una acogida momentánea de 500 personas, se hayan visto hacinados hasta 2.000 y pico personas, 2.200 personas. Es decir, Canarias es una región, una zona solidaria, pero Canarias no puede ser la única que cargue con 20.000 personas que de pronto llegan y
Afortunadamente hemos tenido los hoteles vacíos, afortunadamente, cosa que también los xenófobos y los que practican la porofobia, como tú antes planteabas, pues lo critican. Es decir, afortunadamente hemos podido ofrecerle unas condiciones dignas a alguna gente que ha llegado y que no había ni cuarteles ni lugares dignos donde acogerlos, y el empresariado vio que era una oportunidad también para ellos, de alguna manera, no tener los hoteles vacíos y esos apartamentos, y se les ha alquilado temporalmente. Es lógico que no sea el lugar que estaba creado para eso, pero no es un lugar que no pueda ser utilizado para eso, como algunos plantean. Es decir, los hoteles y los apartamentos ahora en este momento nos han salvado la cara en materia de derechos humanos para acoger con dignidad a las personas. Y en Canarias lo que hay que hacer es constituir una red de centros de acogida de emigrantes. Y hablo de la palabra acogida, no hablo de la palabra internamiento, que era el concepto anterior que se tenía, los CIE. Es decir, un CAE, un centro de acogida de emigrantes, es un centro de paso donde se acoge con dignidad a la gente que llega hasta que sea o bien reorientada hacia otras regiones y nacionalidades del Estado español o hacia la Unión Europea, o bien algunos de ellos repatriados porque no cumplen las condiciones por las cuales han entrado de manera irregular en el país. Y después habría que establecer, pues, oficinas de contratación en las embajadas de los países, Marruecos, Senegal, Mauritania, etcétera, para que la gente pueda venir en barco o en avión pues, con sus 300, 400 o 500 euros y no pagando 5.000 o 6.000 euros a las mafias como lo hacen ahora para venir hacinados en pateras. Por tanto, digamos que tenemos que hablar de derechos humanos, y además a nuestra población y a nuestra sociedad está envejeciendo, que el nivel de reproducción demográfica no es suficiente, porque la gente está optando o por no tener hijos o por tener pocos, dadas las condiciones de cierta, pues no sé, de cierta poco futuro que se plantea en muchos casos. La gente no se puede emancipar, la gente vive con su familia hasta tiempo muy tarde, etcétera, y entonces no pueden emanciparse y tener hijos y formar una familia y tener un futuro. Y tenemos una sociedad que se está envejeciendo. Entonces, si quiere, incluso por egoísmo propio de nuestra sociedad, que no nos van a quitar en general los puestos de trabajo a los que vienen a ocupar muchos de ellos, que esa es otra de las mentiras que se suelen decir. ¿Quién está cuidando hoy de nuestros mayores? ¿Quién se encarga de la limpieza en muchos de los sitios? Pues la gente que viene de otros lugares, porque los del lugar pues ya no están para eso o no quieren estarlo. Entonces, bien, en definitiva, derechos humanos tiene que ser el marco de nuestras relaciones. Manolo, has reflejado perfectamente la actualidad, y no solo la actualidad, sino la realidad. Hemos comentado a lo largo del día también que no nos debemos engañar, hay muchos burlos, hay muchas mentiras, hay que informarse bien. Al final, yo, como comentabas, y podemos resumir, la diversidad cultural es enriquecimiento, es democracia y es futuro. Y quien no lo quiera ver así tiene un problema. Lo decía así tan literal porque antes entrevistábamos a Mamadou Thiam. Fue uno de esos chicos senegaleses inmigrantes que con 17 años en 2006 vino en una patera. Hoy en día vive aquí, está establecido, es autónomo, tiene su familia, ha podido crecer como persona, cosa que probablemente su país no podía hacerlo. Y bueno, creo que lo que define al final lo que estábamos comentando en esta entrevista y lo que ha reflejado muy bien, derechos humanos, todos somos personas, todos somos iguales, nos unen muchísimas más cosas de las que nos separan, y no podemos dejar que 4 o 5 personas que solo quieren difundir odio y racismo pues contaminen al resto de la sociedad. Muchísimas gracias, Manolo, por estar con nosotros hoy. Yo creo que es importantísimo la labor que has hecho durante toda tu trayectoria profesional en materia de educación y ahora en materia de dar voz a la sociedad y poder intentar tomar alguna iniciativa para cambiar algunas cosas.
desde el Parlamento de Canarias, con la posibilidad que tiene tu grupo, en este caso Podemos, en la medida en que tiene la participación que tiene según los votos que ha obtenido. Pero me consta que en materia de inmigración, en materia de derechos sociales, en materia de atención social y servicios sociales, han propuesto muchísimas cosas y seguirán proponiéndolas, porque define un poco eso al grupo, en este caso, Podemos. Muchísimas gracias de nuevo. Esperamos poder entrevistarte en persona cuando todo esto pase aquí en Tejina, para que vuelvas, para que recuerdes esos momentos que pasaste maravillosos aquí y para seguir pues recordándoles a las personas que hay que ser solidarios, que hay que ser empáticos, hay que ponernos en el lugar del resto de personas que son iguales que nosotros. Me consta que Tejina es un pueblo solidario, es un pueblo que tiene valores, que conserva las tradiciones, y nosotros decir que desde nuestra responsabilidad en el gobierno, por ejemplo, nos estamos haciendo cargo de los menores no acompañados, que en estos momentos son 2.206 hasta hace un par de días. Es decir, y estamos haciéndonos cargo de ellos para que tengan un futuro y vivan con dignidad. Muchísimas gracias y ya nos veremos en cualquier momento. Y me saludas la próxima vez cuando me encuentre. Efectivamente, te saludaré. Además, me acaban de chivar por aquí que le diste clase a mi madre también. Encantado. Bueno, un saludo, gracias.